Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía. Y en esta ocasión, una vez que ha terminado el primer semestre del año, me gustaría hablar un poco de dónde estamos parados y qué sigue en la segunda parte del año. Entonces, en los primeros 2 trimestres del año lo que hemos visto es un crecimiento a 2 mitades, es decir, en el primer trimestre del año la economía nacional estuvo bastante estancada debido a que, si recuerdan, en enero, febrero y todavía diciembre del año anterior vimos un aumento en los contagios, los semáforos epidemiológicos cambiaron hacia naranjas y algunos todavía estaban en rojo, y esto hizo que el consumo y que las actividades en general se mantuvieran estancadas. Aún así, en marzo, cuando se da la reapertura, que vemos un descenso rápido en los contagios, la economía alcanzó a expandirse en el primer trimestre del año cerca de 0.8%. Luego, en la segunda mitad del año, entre abril, mayo y junio, lo que hemos estado observando es una recuperación más rápida en los sectores que están ligados a la economía de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si volteamos a ver las exportaciones, están 5% arriba de niveles prepandémicos. Estos niveles me refiero al cierre de 2019. Ya al final del primer semestre del año, ya las exportaciones están 5% arriba. Si vemos las importaciones de bienes intermedios también, que es los productos que traemos de Estados Unidos para maquilarlos o trabajarlos y luego reenviarlos al exterior, esos están cerca de 10% arriba de niveles prepandémicos. Es todo esto ligado a la economía de Estados Unidos, y por lo mismo, cuando uno ve los sectores de la actividad industrial, también ya están ahí muy cerca de niveles prepandémicos, ¿no? Entonces, en general, ese conjunto de la economía se ha desempeñado bastante bien en la primera mitad del año. Por el otro lado, los sectores que dependen de la demanda interna, como pueden ser, por ejemplo, los servicios, aún están 9% por debajo de niveles prepandémicos. La inversión, que es principalmente inversión en construcción, está todavía cerca de 6% por debajo de niveles prepandémicos, y esto nos muestra que la economía sigue operando a 2 velocidades, es decir, una recuperación bastante heterogénea. Dentro del consumo, no todos son noticias de estancamiento. Hay algunos sectores que, por el cambio que estuvimos viviendo en los últimos meses, se han logrado recuperar, y en específico, por ejemplo, el consumo privado, que es el consumo de los hogares y de las empresas, ya está 2% arriba de niveles prepandémicos, y ya algo que ayudó mucho a la recuperación de este indicador es la transformación que se dio en el otorgamiento de bienes, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas comenzaron a habilitar las compras en línea, vimos un crecimiento importante en el comercio electrónico, y incluso cuando se relajaron las restricciones, lo que primero se relajó fue aquello relacionado con el consumo, es decir, las tiendas comenzaron a abrir, centros comerciales, mientras que las restricciones se mantienen todavía incluso ahora en junio y julio en algunos servicios. Por ejemplo, no puede haber congregación de más del 70% de capacidad o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si tenemos razón en nuestros pronósticos, en el segundo trimestre del año el PIB estará creciendo cerca de 1.5 o 1.6%, y con ello, si comparamos la economía en su conjunto frente a niveles prepandémicos, estaremos todavía 2% por debajo. En la segunda mitad del año estaríamos viendo crecimientos a tasa anual muy elevados. Por ejemplo, el PIB del segundo trimestre a tasa anual podría crecer cerca de 18%, pero esto se debe a que en el segundo trimestre del 2020 estábamos en niveles muy bajos, y es muy fácil, la base de comparación te da estos crecimientos tan importantes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la recuperación ha sido más rápida de lo anticipado, y esto se ve reflejado en las encuestas del mercado. Por ejemplo, la encuesta de Banco de México, que acaba de actualizarse, vimos que la expectativa de crecimiento se revisó de 5.2% hacia 5.8%, bastante cerca ya de nuestra expectativa del 6.2%, y esto se debe justo a lo que les comentaba. Los indicadores que hemos estado viendo en abril, mayo y junio han salido mucho mejor a lo esperado. En otros temas, alejándonos un poco del crecimiento y pasando a temas más monetarios, esta recuperación pues también lo que ha hecho es que ha metido presión a los precios, y hemos estado viendo inflaciones pegadas al 6% al cierre de mayo, y es posible que veamos inflaciones cercanas al 5.9% en junio. Como habíamos platicado en otras cápsulas, el regreso de la inflación va a ser lento a lo largo del 2021. No solo son el incremento de precios de combustibles o la sequía que estamos viendo en algunas partes del país, sino también
el cambio en el patrón de consumo de las familias. Estamos regresando a hacer actividades que no hacíamos, por ejemplo, ir a cenar a restaurantes, y eso genera presiones al alza en los precios de esos servicios. También, al comenzar a regresar a los lugares de trabajo, estamos consumiendo de nueva cuenta corbatas, vestidos, maquillajes, trajes, es decir, mercancías no alimentarias que también hemos estado viendo que en mayo y junio son la principal razón del incremento de la inflación. Por lo tanto, pensamos que la inflación terminará el 2021 cerca de 5.9%, y esto hará que Banco de México tenga que llevar las tasas desde el 4.25 que están actualmente hacia el 5%. Entonces esperamos incrementos de tasa de referencia en las reuniones de agosto, septiembre y noviembre para ya dejarlas en ese nivel. A partir de ese momento, creemos que Banco de México comenzará a seguir la dinámica de la Reserva Federal, que lo abordaremos a detalle en otra cápsula, pero recuerden que la idea es que la Fed comience a reducir sus programas de liquidez el año que entra, a principios de 2022, y que comience a elevar las tasas tal vez a finales del 22, principios del 23. Entonces, en resumen, tuvimos mucho crecimiento en la primera parte del año, mucho más del esperado, y en la segunda parte vendrán crecimientos ya un poco más moderados, con tasas mucho más bajas del 18% que vamos a ver en el segundo trimestre. Inflación, alcanzamos el pico tal vez en la primera mitad del año, y a partir de ahí será un regreso bastante lento, y esto hará que Banco de México tenga que subir tasas. Recuerden que todas estas ideas las explicamos con mayor detalle en nuestros documentos. Pueden revisarlos, Inversiones AM, PM, los documentos de pronósticos económicos, y si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios aquí debajo del video, y con gusto las atenderemos. Gracias a todos y buena semana.